Buenas tardes, compañeros. Hoy le vamos a hablar sobre lo que es el sindicalismo. Y mi grupo está conformado por Carlos Escalante, Luis Fernando Chávez y mi persona, Enrique Alcázar. Hablemos un poco sobre lo que es el sindicalismo. El sindicalismo o movimiento sindical es la parte del movimiento obrero que se organiza mediante sindicatos. Es una organización que une a los trabajadores a partir de dicho trabajo que desempeñan. ¿Con qué fin? Con el fin de defender sus intereses comunes hacia los empleadores o el gobierno. El movimiento sindical está organizado en ámbitos nacionales e internacionales, mediante organizaciones sectoriales, ya sea por empresas, oficios o la industria. Este se caracteriza por su aspecto colectivo en la situación. Y en los conflictos laborales, el movimiento sindical suele recurrir a huelgas o en su defecto también llegan a un diálogo social o convenios o contratos colectivos de trabajo. Hablemos ahora sobre la historia del sindicalismo. El sindicalismo surge y nace en el siglo XIX. En ese entonces no se llamaba sindicato, ni sindicalismo, ni movimiento sindical, sino que inició con el nombre de societarismo. El societarismo fue una forma que adoptó el movimiento obrero en los inicios, cuando sus trabajadores se organizaron mediante la creación de sociedades obreras por oficio para defender sus intereses. Por varios años el movimiento de los trabajadores recibió la influencia de varios ideólogos que adoptaron y se tomaron la molestia de estudiar e investigar la situación de los trabajadores en ese entonces, como lo fue Friedrich Engels, que escribió la situación de la clase obrera en Inglaterra, basándose en los datos y en la convivencia del movimiento cartista. El movimiento cartista en ese entonces fue un movimiento popular radical que surgió en el Reino Unido. En 1848 se extiende por toda Europa una serie de movimientos revolucionarios que tienen especial importancia en Inglaterra como también en Francia. Ellos hacen exigencias tanto en carácter político como social, proponiendo la protección de intereses de los trabajadores y derechos del trabajo. Hablemos ahora de lo que es el sindicalismo en Colombia, a continuación con mi compañero Carlos. Buenas tardes, compañeros, mi nombre es Carlos Escalante. El día de hoy les voy a hablar sobre la historia del sindicato en Colombia. Para hablar de la historia del sindicato en Colombia debemos regresar al siglo XIX, donde aparecen los primeros sindicatos, los cuales no se denominaban sindicatos, se denominaban sociedades. Entre las más conocidas está la Sociedad de Artesanos de Bogotá, que aparece en el año 1847. La lucha que esta sociedad había dado se ven truncadas cuando hay un golpe de Estado que se le da al general Melo. Esto como consecuencia de lo sucedido en Francia en el año 1848. Luego de esto, en el año 1886, aparecen los bancos en Colombia, y con la aparición de los bancos aparece la creación de empresas en Colombia, empresas como el Ares Medellín, Coltejer, Cemento San Pedro y Bavaria. Esto también hace que Colombia aumente su producción agrícola en elementos de exportación tales como el café, el banano y otras frutas. Asimismo, llegan a Colombia empresas extranjeras dedicadas a la extracción y transformación de hidrocarburos. Todo esto lleva a que de los diferentes sectores económicos hayan agrupaciones de los trabajadores, los cuales podrían ser los pininos del sindicato, pero esto en este momento no se consideraba ilegal, se podría decir que era extralegal. Los primeros sindicatos contaron con el apoyo de la Iglesia Católica y los partidos políticos como conservador y liberalista. En el año 1909 aparece
el primer sindicato que se denomina como Sociedad de Artesanos de Sanso. Luego aparecen otros sindicatos como los sindicatos Agrícola de Fresno, el Sindicato Nacional de Obreros de la Aguja, el Sindicato Central de Obreros y el Sindicato de Profesores y Maestros del Tolima. Sus destacamentos más caracterizados fueron los puertos de Río Magdalena, los ferrocarriles y algunas plantaciones. Los mismos trabajadores de oficios de artesanos que venían intentando con relativo éxito construir organizaciones para la defensa de sus intereses. La prueba de esto es en posteriores años el Estado de Ortega tuvo un reconocimiento legal por primera vez en Colombia a los sindicatos propiamente dichos. En 1906 el Sindicato de Tipografías de Bogotá, en 1909 la Sociedad de Artesanos de Sanso, y así como para 1918 los trabajadores portuarios de la costa del Caribe de Santa Marta, Barranquilla y Cartagena desarrollaron una huelga que vale decir que logró en cierta medida sus objetivos, que era incrementar los salarios. Otros obreros en distintas regiones siguen este ejemplo y debido a que no contaban con apoyo político, es así como en 1919 se crea el Partido Socialista. Uno de los golpes más duros que tuvo la sindicalización es la masacre de las bananeras. Muchas gracias. Derecho a asociación. El derecho a asociación es un derecho fundamental, el cual constituye una modalidad de derecho de libre asociación, que consiste en la libre voluntad o disposición de los trabajadores para constituir formalmente organizaciones permanentes que los identifique y los una en defensa de los intereses comunes de profesión u oficio, sin autorización previa de carácter administrativo o injerencia e intervención del Estado o de los empleadores, que conforme a lo consagrado en los artículos 39 y 55 de la Constitución Política. El derecho de asociación es un conjunto subjetivo que comporta una función estructural que desempeña en el seno de la sociedad en cuanto constituye una forma de relación y de reafirmación de un Estado social y democrático de derecho, más aún cuando este derecho permite la integración de los individuos a la pluralidad de grupos. No constituye un fin en sí mismo, un simple derecho de un particular, sino un fenómeno social fundamental en el cual una sociedad democrática debe ser reconocido y protegido por todas las ramas y órganos del poder público. Clases de sindicatos. En la doctrina internacional y colombiana hay 4 tipos de sindicatos. Sindicatos de empresa. Si están conformados por individuos de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan servicio a una misma empresa, institución o establecimiento de industria o de rama de actividad económica. Si están conformados por individuos que prestan servicios en varias empresas de la misma industria o rama de actividad económica. Gremiales. Si están conformados por individuos de una misma profesión u oficio o especialidad y de oficios varios. Si están conformados por trabajadores de diversas profesiones disímiles o inconexas. Estos últimos solo pueden formarse en los lugares donde no haya trabajadores de una misma actividad, profesión u oficio, en un número mínimo requerido para formar uno gremial, y solo mientras subsista esta circunstancia. Estructura sindical. La estructura sindical en Colombia es la siguiente: sindicatos de primer grado, sindicatos de segundo grado, que son las federaciones, los sindicatos de tercer grado, que son las confederaciones, y las organizaciones internacionales. Sindicatos de primer grado. Los sindicatos de primer grado están agrupados
en sindicatos de empresas, gremiales de industria o de actividad económica, generales o de oficios varios. Los sindicatos de segundo grado, las federaciones, se entiende que por federación la agrupación de sindicatos de cualquier clase, es decir, de empresas, de industria, gremiales, generales o de oficios varios. Toda la federación local o regional de los trabajadores necesita para constituir o subsistir un número no inferior a 10 sindicatos afiliados, y toda federación nacional, profesional o industrial no menos de 20 sindicatos afiliados. Pueden existir varias clases de federaciones. Locales se conforman con sindicatos de un mismo lugar, local o municipio. Regionales agrupan sindicatos de una misma región o actividad desde punto político, administrativo o económico. Profesionales o gremiales afilian sindicatos de un determinado oficio o gremio o actividad. Industriales se forman con sindicatos de una misma industria o rama de actividad económica. Los sindicatos de tercer grado, las confederaciones, se encuentran clasificadas entre tercer grado las confederaciones. Son las agrupaciones de federaciones u organizaciones de segundo grado, cualquiera sea su clase. Representa la máxima autoridad en jerarquía sindical y puede afiliar sindicatos de primer grado. Las organizaciones internacionales. Una organización internacional es toda organización formada normalmente por sujetos de derecho internacional público y regulada por un conjunto de normas propias con miembros, alcance o presencia internacional y con unos fines comunes. En el uso cotidiano, el término es generalmente reservado para las organizaciones intergubernamentales, tales como las Naciones Unidas, el Consejo de Europa o la Organización Mundial del Comercio, cuyos miembros son estados soberanos o de otras organizaciones internacionales. Federaciones y confederaciones. Una federación sindical es la unión de entre 20 o más sindicatos, mientras que la confederación consiste en la agrupación entre 3 o más federaciones. Es decir, una confederación contiene varias federaciones. A pesar de tener los mismos fines, estos se diferencian en su nivel de alcance. Las federaciones que componen una confederación a su vez pueden estar formadas por 20 o más sindicatos. Estos sindicatos pueden contener al menos 20 trabajadores o a 3 patrones diferentes. La forma de registro de las federaciones es parecida a la de los sindicatos, aunque debido a su tamaño y alcance, estos siempre deberán rendir cuentas a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Constitución y registro de un sindicato. Según un informe del Ministerio de Trabajo, los 13 pasos para la constitución de una asociación sindical en el país serían estos. Primero, asegúrese de la existencia de la voluntad de asociarse bajo la forma de un sindicato, principio de voluntariedad y libertad de asociarse o no, y constatar que exista el grupo de trabajadores dispuestos a asociarse. 2. Determinar el tipo de sindicato que va a formarse, por ejemplo, profesionales, de oficio, de rama o de industria. 3. Obtener el número de trabajadores para la conformación de la organización sindical según la legislación. Deben ser por lo menos 25 personas. 4. Preparar la asamblea constitutiva de la organización sindical. 5. Nombrar el presidente de la asamblea constitutiva y su secretario para proceder a desarrollar el orden del día. 6. Proponer la aprobación de los estatutos. 7. Elegir la primera junta directiva del sindicato, personas que integrarán los órganos de gobierno y quienes ejecutarán las decisiones de la Asamblea General de Asociados. 8. En la Asamblea Constitutiva también se elige a los integrantes de los mecanismos
de fiscalización y control. 9. En la Asamblea Constitutiva se puede tomar cualquier otra decisión relacionada con el programa de acción del sindicato, el presupuesto y sobre la federación o confederación a la cual se puede afiliar. 10. La elaboración del acta de la Asamblea Constitutiva que contenga lugar, fecha y hora, cantidad de participantes, el desarrollo de los trabajos conforme al orden del día, las decisiones adoptadas por la Asamblea, la aprobación de los estatutos de la organización, la designación de la Junta Directiva, la designación del fiscal y los mecanismos de control, la designación de los vocales, los datos que considere son pertinentes y conducentes. El acta constitutiva debe ser firmada por los miembros fundadores y el acta con los estatutos debe ser depositada en el Ministerio del Trabajo para los fines de publicidad y registro sindical. Obtención de la personería jurídica con la expedición del acto administrativo del ministerio que deposita y registra las organizaciones sindicales y que en lo sucesivo depositará todos los actos de ley del derecho colectivo y la disponibilidad ante terceros, en especial el acta de la Asamblea Constitutiva original de los estatutos, la relación de los miembros fundadores con los nombres y apellidos, documentos de identidad, nacionalidad y domicilio básicamente. El registro sindical. El registro sindical es una obligación del sindicato inscribirse en el registro del Ministerio de Trabajo de acuerdo con lo señalado en el artículo 365 del Código Sustantivo del Trabajo. En efecto, dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de la asamblea que dio origen al sindicato. Denominada asamblea de fundación o asamblea de constitución. Que se debe presentar solicitud escrita de inscripción en el registro sindical, anexando los siguientes documentos. Los requisitos para proceder al registro sindical. A. Copia del acta de fundación suscrita por los asistentes con indicaciones de sus documentos de identidad. Copia del acta de elección de la Junta Directiva suscrita por los asistentes con indicación de sus documentos de identidad. Copia del acta de asamblea en que fueron aprobados los estatutos. Un ejemplar de los estatutos del sindicato autenticados por el secretario de la Junta Directiva. Nómina de la Junta Directiva con indicaciones de sus documentos de identidad. Nómina completa del personal de afiliados con su correspondiente documento de identidad. Causales para negar la inscripción en el registro sindical. Cuando los estatutos de la organización sindical sean contrarios a la Constitución y a la ley. Cuando la organización sindical se constituya con un número de miembros inferior al exigido por la ley. En el evento que el funcionario competente evidencie la presencia de una de estas causales, dejará ya constancia de los hechos que fundamentan la negativa en los formularios de depósito. Bueno, hablemos ahora del fuero sindical. ¿Qué es el fuero sindical? El fuero sindical, digamos que es la garantía de la cual gozan los trabajadores de no ser despedidos ni ser desmejorados de su condición de trabajo, ni que tampoco sean trasladados a otros establecimientos de la misma empresa ni a otro municipio sin justa causa. Respecto a los trabajadores amparados por un fuero sindical, tenemos a los fundadores de un sindicato, además de los trabajadores que con anterioridad al reconocimiento de una personería jurídica ingresan al sindicato en formación.
Este derecho también cobija a los miembros de la junta directiva de todo sindicato, ya sea federación o confederación de sindicatos. Y este amparo será efectivo por el tiempo que dure el mandato y 6 meses más.